Buenos días, estudiantes. El video de hoy discutiremos acerca de las espiroquetas, dando continuidad a la unidad 2 de bacteriología. Entre los objetivos de esta conferencia se encuentran: 1. Señalar las características morfológicas, estructurales y fisiológicas de las espiroquetas. Discutir los mecanismos patogénicos utilizados por las espiroquetas para provocar lesiones en los tejidos del huésped. 3. Conocer las entidades clínicas que causan las espiroquetas. Citar los métodos de laboratorio utilizados en el diagnóstico de las espiroquetas y su interpretación, y señalar los elementos epidemiológicos y de prevención en cada una de las patologías asociadas a las espiroquetas. El sumario consta de características estructurales y fisiológicas, patogenia, epidemiología, entidades clínicas, diagnóstico y prevención. Es de mencionar que este es un video explicativo de las partes más relevantes de la clase, es decir, que algunos aspectos ustedes tendrán que hacer autoestudio con la conferencia y con su texto guía, así como literatura recomendada en la plataforma. Las espiroquetas son un grupo grande y heterogéneo de bacterias móviles en forma de espiral. Los géneros de importancia médica incluyen Borrelia, Treponema y Leptospira. En el presente video abarcaremos los aspectos más relevantes de características estructurales, fisiológicas, factores de virulencia y diagnósticos de estos microorganismos. Recordemos un poco. En su primera clase introductoria, ustedes aprendieron acerca de la clasificación de las bacterias según su forma, y estas se podían clasificar en cocos, bacilos, vibrios y espirilos. El grupo de bacterias que vamos a estudiar el día de hoy son las que van dentro de la clasificación de espiroquetas. En esta imagen, como ustedes pueden observar, ven imágenes características de las manifestaciones clínicas de las espiroquetas que vamos a estudiar, y además algunos factores de riesgo que se encuentran asociados a esta enfermedad. El objetivo es que al final de estudiar este tema, ustedes sean capaces de identificar qué enfermedades producen estos microorganismos, qué factores de virulencia llevan a que produzcan daño en el huésped y cómo se relaciona la epidemiología, sus medios de transmisión con estas enfermedades y sus medidas de prevención y control. Tengan presente estas preguntas para que las puedan responder al final de la conferencia. Las espiroquetas se caracterizan por ser bacilos largos, finos, helicoidales, con forma de espiral, a manera de sacacorchos, como este que se encuentra acá. Las espiroquetas son móviles, tienen movimiento de traslación lateral y en espiral. ¿Esto a qué se debe? A que tienen un endoflagelo, que es este que se les está señalando acá. Este endoflagelo rodea al cilindro protoplasmático. Este endoflagelo se encuentra en el espacio periplásmico, que se encuentra entre la membrana externa y la membrana interna de la espiroqueta. Entonces, si observamos acá, tiene una estructura de una membrana trilaminar. La membrana externa, luego sigue el espacio periplásmico, en donde se encuentra el endoflagelo, y luego tenemos lo que es el complejo membrana interna peptidoglucano. Toda esta membrana trilaminar rodea al citoplasma o cilindro protoplasmático. Esta morfología es similar en todos los géneros de espiroquetas que vamos a estudiar en esta conferencia, es decir, para Borrelia, Treponema y Leptospira. Veamos a continuación cada uno de estos grupos más importantes. Treponema significa hebra que gira, y si se notan, eso hace relación al hecho de que es una espiroqueta, espiral, helicoidal, móvil, en forma de sacacorchos. Treponema tiene 3 subespecies conocidas, de las cuales producen diferentes tipos de enfermedades. La subespecie que nosotros vamos a estudiar es la Treponema pallidum, que produce la enfermedad conocida como sífilis. Pallidum significa pálido, y eso hace referencia a que
esta bacteria no se tiñe con tinciones convencionales. Los espirilos son tan finos que no se pueden observar con facilidad y entonces se utiliza algo conocido como microscopio de campo oscuro. Recordemos, en la primera unidad ustedes estudiaron el microscopio óptico común. Sin embargo, los espiroquetas treponema no se pueden observar en el microscopio óptico común y utilizamos un microscopio de campo oscuro. Ese microscopio utiliza un haz enfocado de una luz muy intensa que ilumina la muestra de forma indirecta, de tal manera que el objeto iluminado dispersa la luz y lo hace visible en un fondo oscuro, así como se ve en esta imagen. Entonces se ve el fondo oscuro y se pueden observar los microorganismos que dispersan la luz. El microscopio de campo oscuro nos permite visualizar tejidos que están vivos, o sea que podemos ver la movilidad de los espirilos. Y además se utilizan muestras sin fijar ni teñir, por lo que ya habíamos mencionado que no se tiñen con tinciones convencionales. Sin embargo, sí podemos utilizar tinción con inmunofluorescencia, como observamos en esta otra imagen, lo cual nos ayuda a un diagnóstico de certeza cuando detectamos las espiroquetas. Treponema son espiroquetas con la morfología ya descrita de su membrana trilaminar y un endoflagelo, que es un filamento axial que rodea todo el espirilo. Además de eso, debemos de mencionar que son espiroquetas finas, enroscadas, con extremos rectos y puntiagudos. Treponema son exigentes nutricionalmente, son anaerobios o microaerófilos, es decir, el oxígeno es tóxico para ellas, y tienen un lento crecimiento con un tiempo de duplicación de hasta 30 horas. No se ha logrado su crecimiento en cultivos artificiales, por lo tanto, el cultivo no es un método de diagnóstico laboratorio útil para diagnosticar Treponema pallidum. Entre los factores de virulencia de treponema se encuentra uno, su movilidad tipo sacarcorchos. Le permite la capacidad para transitar por las mucosas, invadir al huésped y promueve el cruce entre las capas tisulares. Además, le confiere una capacidad para atravesar la barrera placentaria. Otro factor de virulencia es la proteína de la membrana externa, TROMP, que le permite la adherencia. Cuenta con hialuronidasas, las cuales degradan el ácido hialurónico en la sustancia fundamental de los tejidos y posiblemente refuerza la capacidad invasora del treponema, facilitando así también la infiltración perivascular. Tiene resistencia a la fagocitosis y la destrucción tisular se cree que es resultante más que todo de la respuesta inmune del hospedero a la infección. Recordemos que como esta bacteria no se puede cultivar, ha sido muy difícil poder determinar cuáles son todos sus factores de virulencia y su estructura antigénica. La cardiolipina es un componente importante de los antígenos treponémicos y también las espiroquetas hacen que surja una sustancia llamada reagina. En lo que respecta a la reagina y los anticuerpos treponémicos, son muy útiles para el diagnóstico serológico de sífilis. Treponema pallidum produce la enfermedad de transmisión sexual llamada sífilis, la cual se profundizará en la clase de infecciones del tracto genital con repercusión sistémica que ustedes verán en la unidad de microbiología clínica. Acá mencionaremos algunas generalidades de sus manifestaciones clínicas. La infección natural de Treponema pallidum se limita únicamente al ser humano. Usualmente se transmite por contacto sexual y la lesión infecciosa se encuentra en piel o membranas mucosas genitales, aunque en un 10 al 20% podemos encontrarla en el interior del recto, región perianal o boca. Las espiroquetas inicialmente se multiplican localmente en el sitio de penetración, como decíamos, ya sea una membrana mucosa intacta o a través de una ruptura del epidermis.
Algunas de esas espiroquetas se van a propagar a los ganglios linfáticos cercanos y luego van a cursar hacia el torrente sanguíneo. Después de un periodo de incubación de 10 a 90 días, se desarrolla una pápula en el lugar de la penetración de la infección y se descompone hasta aparecer algo conocido como el chancro sifilítico. Esta es una úlcera típica de sífilis primaria. Esta úlcera es usualmente única, bien delimitada, de bordes elevados, indurada, limpia, lisa, no dolorosa, y es conocida como el chancro duro. Estas lesiones son ricas en espiroquetas, así que son altamente infecciosas y son consecuencias de la reacción inflamatoria del huésped contra las espiroquetas que se encuentran en esa región. Incluso, aunque la persona no reciba tratamiento, dicha lesión primaria siempre cura espontáneamente, pero de 2 a 10 semanas más tarde aparecen manifestaciones de sífilis secundarias. ¿En qué consisten estas manifestaciones de sífilis secundaria? Bueno, como aprecian en la imagen, básicamente es un rash maculopapular. Comienza con máculas que luego se vuelven pápulas rojizas, usualmente no pruriginosas, pero sí pueden causar algo de prurito, que se encuentran distribuidas en cualquier parte del cuerpo, incluso las palmas de las manos y las plantas de los pies. Otra manifestación clínica de sífilis secundarias es el condiloma lata o condiloma plano, que son pápulas húmedas y pálidas que aparecen en la región anogenital, axilas y bocas. Las lesiones secundarias también desaparecen espontáneamente, son ricas en espiroquetas y son altamente infecciosas. Sin embargo, tenemos que un porcentaje de las personas con infección sifilítica pueden asumir un estado subclínico, es decir, no van a presentar ni manifestaciones clínicas, ni signos ni síntomas de sífilis primaria y sífilis secundaria y evolucionar de una sola vez a sífilis terciaria. Aproximadamente un 30% van a progresar espontáneamente a cura sin tratamiento. Y tenemos otro 30% que al no tener infección, que al no tratar la infección van a permanecer en un periodo latente y únicamente se van a poder detectar a través de pruebas serológicas, las cuales discutiremos más adelante. En otros casos, la enfermedad va a progresar a la sífilis terciaria o tardía. Esta etapa implica una enfermedad grave con afectación del sistema nervioso central o manifestaciones cardíacas. Se caracteriza por desarrollo de lesiones granulomatosas, gomas, en piel, hueso, hígado, cambios degenerativos del sistema nervioso central, como sífilis meningovascular, paresia, Tabes. Se caracteriza también por lesiones cardiovasculares, por ejemplo, aortitis, aneurisma aórtico, insuficiencia valvular aórtica. Los treponemas son poco frecuentes en estas lesiones y se cree que la respuesta tisular intensa está atribuida a una hipersensibilidad ante el microorganismo. Recordemos también que el treponema pallidum puede atravesar la barrera placentaria. Por lo tanto, una mujer embarazada con sífilis puede transmitir treponema pallidum al feto a partir de la semana 10 a 15 de gestación. He ahí también la importancia de la detección precoz y oportuna y adecuada de la infección por treponema pallidum en las embarazadas. La sífilis congénita es completamente prevenible, pero hay que detectar la infección por treponema pallidum para evitar su transmisión al feto. Y las manifestaciones van a depender si es una sífilis congénita precoz o una sífilis congénita tardía. En la sífilis congénita precoz es la que aparece en los primeros 2 años de vida y cierto porcentaje puede ser completamente asintomático.
En cambio, otros pueden presentar retraso del crecimiento intrauterino, piel arrugada, exantema ampolloso, rinitis sanguinolenta, esplenomegalia e incluso puede haber muerte intrauterina, abortos. En cambio, la sífilis tardía, la sífilis congénita tardía, es la que se presenta en mayores de 2 años, usualmente su debut es en la pubertad y se considera que es como un equivalente de la sífilis terciaria del adulto. Hay algo llamado tríada de Hutchinson que tiene 3 características principales: los dientes de Hutchinson, que ven acá en la imagen, la queratitis intersticial y la sordera neurosensorial. Pero igual puede incluir otras manifestaciones que se llaman estigmas sifilíticos, como la nariz en silla de montar, la tibia en sable o incluso neurosífilis. Como les comentaba al inicio, en la clase de infecciones del tracto genital se profundizará acerca de sífilis. Ahora procederemos a hablar de cómo se hace el diagnóstico de laboratorio de Treponema pallidum. Las muestras biológicas incluyen líquido tisular obtenido de lesiones superficiales tempranas, por ejemplo, de las úlceras sifilíticas características de las sífilis primarias que le mencionamos anteriormente. El objetivo de eso es demostrar las espiroquetas por microscopía de campo oscuro o por inmunofluorescencia. A esas muestras también se les puede realizar PCR, reacción de cadena de polimerasa. Si nos fijamos, eso cuenta como parte del diagnóstico directo, porque mi objetivo es demostrar la presencia de las espiroquetas en la muestra biológica seleccionada, a través de microscopía en campo oscuro y a través de la tinción directa con anticuerpos fluorescentes, es decir, por inmunofluorescencia. También se pueden obtener muestras biológicas como sangre o líquido cefalorraquídeo. En el caso de la muestra biológica de sangre se utiliza para las pruebas serológicas y en el caso del líquido cefalorraquídeo es útil para aplicar la prueba no treponémica de BDRL. Las pruebas serológicas utilizan antígenos no treponémicos o antígenos treponémicos y de eso va a depender las ventajas y desventajas que tenga cada uno de los estudios. Este diagnóstico se considera indirecto porque lo que estamos evaluando en sí es la respuesta inmune del huésped ante la infección. Como habíamos mencionado anteriormente y por la historia natural de la enfermedad, la sífilis se diagnostica en la mayoría de los pacientes mediante pruebas serológicas. Las pruebas no treponémicas se utilizan a nivel general como pruebas de detección de sífilis. Básicamente detectan anticuerpos anticardiolipina. Entonces, recordemos que dijimos que treponema produce algo que se llama reagina, una sustancia llamada reagina. Todas las pruebas se basan en el hecho de que las partículas del antígeno lipídico permanecen dispersas en el suero normal, pero floculan cuando se combinan con la reagina, observándose estas reacciones de enmayado en las pruebas positivas. Las pruebas no treponémicas, al ser más económicas, se utilizan como un screening poblacional y son pruebas de detección. Se utilizan también para vigilar la eficacia del tratamiento, son de bajo costo y son muy rápidas. Sin embargo, pueden obtenerse resultados falsos positivos y eso las vuelve pruebas inespecíficas y no son diagnóstica de sífilis. Entre las pruebas no treponémicas se encuentran el Venereal Disease Research Laboratory, VDRL, la reagina plasmática rápida, RPR, la prueba de la reagina sérica no calentada y la prueba sérica con rojo de toluidina no calentada. Recordemos, las pruebas no treponémicas sirven como un screening poblacional y una prueba de detección, son útiles para vigilar la eficacia del tratamiento, pero no se consideran diagnósticas de sífilis y pueden tener muchos resultados falsos positivos. Además, los métodos no treponémicos se pueden generar con resultados cuantitativos si se utilizan de manera seriada diluciones al doble,
Una estimación de la cantidad de reagina presente en el suero se puede expresar como el título o como la dilución máxima que genera un resultado positivo. Estos resultados cuantitativos son útiles a la hora de establecer un diagnóstico y sobre todo a la hora de evaluar el efecto del tratamiento. Puesto que los resultados positivos de las pruebas no treponémicas suelen volverse negativos a menudo en 6 a 18 meses después del tratamiento eficaz de la sífilis. Un resultado positivo de la prueba no treponémica tardío después del tratamiento para la sífilis sugiere un tratamiento ineficaz o una nueva reinfección. Las pruebas treponémicas miden anticuerpos contra antígenos de treponema pallidum. Así que estas pruebas se utilizan a la hora de determinar si un resultado positivo de un método no treponémico realmente lo es. Por lo tanto, son pruebas confirmatorias de sífilis, pero son pruebas más costosas. Entre las pruebas treponémicas más utilizadas se encuentra la prueba de aglutinación de partículas de treponema pallidum, TPPA. Otras pruebas treponémicas son la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, FTA anticuerpos. Sin embargo, es una prueba muy difícil de realizar que se utiliza en ciertas condiciones seleccionadas. Entonces, recordemos, el diagnóstico directo es el que busca espiroquetas en la muestra biológica, en el líquido tisular extraído de la úlcera. Estos métodos diagnósticos que se utilizan de forma directa son el microscopio de campo oscuro, la tinción directa con anticuerpos fluorescentes y se puede utilizar la reacción en cadena de polimerasa. El diagnóstico indirecto busca la reacción inmune del huésped ante la infección. Y entonces tenemos métodos no treponémicos y métodos treponémicos. Los métodos no treponémicos detectan anticuerpos anticardiolipinas, por lo tanto son inespecíficos y se pueden obtener resultados falsos positivos, pero tienen la ventaja que son menos costosos, se realizan rápidamente y por tanto sirven para el screening poblacional y pruebas de detección. Además, las pruebas no treponémicas se utilizan para vigilar la eficacia del tratamiento. Recordemos, las pruebas no treponémicas no son diagnósticas de sífilis. Toda prueba no treponémica positiva debe de confirmarse con una prueba treponémica. Las pruebas treponémicas incluyen a la prueba de aglutinación de partículas de treponema pallidum, TPPA, y la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, FTA anticuerpos. Estas pruebas treponémicas detectan anticuerpos específicos contra treponema pallidum, así que son pruebas confirmatorias de sífilis. Son muy específicas y obviamente son más costosas. La sífilis usualmente se diagnostica en la mayoría de los pacientes mediante pruebas serológicas. Incluso en las pacientes embarazadas está normado hacer pruebas no treponémicas al menos 2 veces durante el embarazo, en la primera y segunda mitad del embarazo, así como dar consejería acerca de prevenir la infección por treponema pallidum o incluso la reinfección. Recuerden revisar también el video adjunto que se coloca en esta diapositiva. Hay ciertas situaciones que están asociadas a falsos positivos en los resultados de las pruebas serológicas. Recuerden que les mencioné que las pruebas no treponémicas son muy inespecíficas y pueden tener falsos positivos. Por ejemplo, en casos de artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, el mismo embarazo per se, alguna vacunación reciente, drogadicción, lepra, paludismo o múltiples transfusiones. Esto porque no me busca detectar anticuerpos específicos, sino anticuerpos anticardiolipina. Y por tanto, las pruebas no treponémicas se deben de confirmar siempre con una prueba treponémica. Epidemiología es parte de los aspectos que ustedes deberán además reforzar por su propia cuenta. Recuerden basarse en los objetivos, leer su conferencia e investigar en su texto guía. Treponema pallidum es una enfermedad
es una bacteria de distribución universal y es considerada la tercera enfermedad más importante en lo que respecta a las enfermedades de transmisión sexual en los Estados Unidos. Y en nuestro país y en los países de Latinoamérica también es de preocupación, sobre todo por el impacto que va a tener en los recién nacidos y en la sífilis congénita. Recuerden los mecanismos de transmisión, que aunque el principal es a través del contacto sexual, porque en las lesiones primarias y secundarias se encuentran las espiroquetas multiplicándose y por tanto son lesiones infecciosas. También se puede transmitir por vía transplacentaria y se han visto algunos casos muy raros de inoculación directa accidental del personal médico y paramédico o a través de transfusiones sanguíneas. Y por tanto es importante que investiguen las medidas de prevención de esta enfermedad. Borrelia es otra de los grupos de espiroquetas de importancia médica al producir lo que es la enfermedad de Lyme y la fiebre recurrente. Borrelia será una enfermedad de autoestudio. Les recomiendo que hagan cuadros comparativos en donde ustedes comparen el agente etiológico, las manifestaciones clínicas, los mecanismos de transmisión y las medidas de prevención entre fiebre recurrente y enfermedad de Lyme. Muchas diapositivas ya presentan este cuadro resumen en lo que respecta a su método de transmisión y al método diagnóstico de elección. El otro grupo de microorganismos que tienen una forma de espiroqueta y que es de importancia médica es Leptospira. Existe principalmente una especie patógena para el ser humano que es Leptospira interrogans y esta tiene múltiples variedades serológicas o serovariedades. La enfermedad que produce es leptospirosis. Como habíamos mencionado, las características estructurales y fisiológicas generales son las mismas, es decir, son espiroquetas delgadas y flexibles. En este caso, uno de los extremos suele ser angulado y el otro suele ser como una forma de gancho, haciéndolo parecer como un signo de interrogación. Acá está la forma de gancho. Como ya habíamos mencionado, las espiroquetas no captan fácilmente los colorantes, tienen una movilidad muy activa, la cual es visible en el microscopio de campo oscuro, son aerobios obligados y su crecimiento es muy lento. Los factores de virulencia que influyen en la virulencia de las leptospiras son poco entendidos, porque hay muchos pacientes que pueden tener un curso leve e incluso sintomático de la enfermedad y autolimitado y en otros se va a presentar una forma severa. Se cree que está involucrado el sistema inmune y la aparición de anticuerpos en la segunda fase de la leptospirosis ha sido propuesta como un factor que influye en la severidad de los síntomas. Entre los factores de virulencia de leptospira está la producción de toxinas con acción citotóxica directa, adherencia y proteínas de superficies como lipopolisacáridos, lipoproteínas y proteínas de membrana externa. El periodo de incubación para la leptospirosis es de 1 a 2 semanas. Recordemos que el periodo de incubación es el periodo de tiempo que va desde que nos infectamos del microorganismo hasta que se presentan las primeras manifestaciones clínicas. La leptospira usualmente se encuentra en cúmulos de agua. Entra al cuerpo a través de aberturas en la piel, ya sea cortes, abrasiones o membranas mucosas, por ejemplo, boca, nariz y conjuntiva. El contagio humano es únicamente accidental, es decir, que esta enfermedad es una zoonosis, es una enfermedad que se transmite de animales a seres humanos. Leptospira se considera que es una enfermedad que suele ser bifásica y también se considera que su principal mecanismo patogénico es una vasculitis generalizada. Si nos fijamos en la primera fase es una bacteriemia. Leptospira entró a través de la abertura en la piel o a través de la membrana mucosa y se da un inicio de fiebre variable con síndromes pseudogripales. Las espiroquetas en este momento se encuentran en torrente sanguíneo. Luego se colocan en algunos órganos parenquimatosos como hígado y riñones. Leptospira se multiplica rápidamente, daña el endotelio de los pequeños vasos, es decir, produce vasculitis, y esto nos puede provocar hemorragia, necrosis de tejidos y provocar disfunción de órganos, dando sintomatología como ictericia, hemorragia y retención de nitrógenos.
Existe una segunda fase que se conoce como fase inmune. Después de una mejora inicial, la segunda fase se desarrolla cuando la inmunoglobulina M aumenta y a menudo se va a manifestar como meningitis aséptica, nefritis y hepatitis, y que puede conllevar a falla multiorgánica. Es de mencionar que algunas especies animales tienen una afectación renal crónica, sobre todo los roedores, y eso da lugar a la eliminación de grandes cantidades de leptospira en la orina, siendo esa probablemente la principal fuente de contaminación ambiental que nos infecta a nosotros los humanos. Así que más adelante, cuando veamos medidas de prevención, cuando estudien las medidas de prevención, se van a dar cuenta cómo tapar los alimentos, evitar que los ratones orinen en nuestros alimentos y en nuestros utensilios de comida, la higiene, el buen saneamiento ambiental, el agua potable, no consumir agua de dudosa procedencia o contaminada por orina de otros animales, va a ser de las partes de las medidas de prevención para leptospira. La inmunidad persiste, la inmunidad específica persiste según la variedad serológica que los infectó, pero a veces puede haber reinfección con otras serovariedades, así que les puede volver a dar leptospirosis. Veamos las entidades clínicas que puede presentar la leptospirosis. Aproximadamente el 15% de las infecciones son subclínicas. Y entre las personas que sí desarrollan manifestaciones clínicas, el 90% va a ser una forma leve. Una enfermedad febril, gripal leve, anictérica, con o sin meningitis aséptica asociada. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas más frecuentes? Fiebre, dolor de cabeza, mialgia, particularmente en el músculo de la pantorrilla, enogastrocnemia, inyección conjuntival, y en los casos, en el 5 al 10% de los casos, va a haber una leptospirosis grave con ictericia profunda. Esto es conocido como el síndrome de Well, cuyo cuadro clínico típico consiste en la triada de hemorragia, diátesis hemorrágica, ictericia y nefropatía aguda, disfunción renal, con una mortalidad que asciende del 5 al 15%. Pero, ¿cómo diagnosticamos la leptospirosis en nuestro país? Recordemos que la leptospirosis es una enfermedad de distribución mundial y en nuestro país se comporta como una enfermedad endémica que tiene brotes epidémicos principalmente en zona rural. Entonces, nuestra normativa dice que un caso sospechoso de leptospirosis va a ser una persona con enfermedad febril aguda, con cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal, artralgia, asociado con hiperemia conjuntival o irritación meningia, o anuria o oliguria. Si ustedes se fijan, básicamente ponen los síntomas que hablamos de una leptospirosis leve y del síndrome de Well. Y lo clasifican por niveles de severidad. Es decir, una leptospirosis leve solo va a ser la que ya describimos, que tiene un síndrome pseudogripal, fiebre, cefalea, mialgias, la inyección conjuntival. Y son pacientes que pueden ser manejados en casa con recomendaciones. También hay una leptospirosis moderada y a esta ya se le suma el dolor abdominal, ictericia, tos con esputo hemoptoico, taquipnea. Obviamente este paciente debe ser ingresado y vigilado en una unidad hospitalaria. Y luego está la leptospirosis grave, que presenta las manifestaciones clínicas de un síndrome de Well. Ya en este caso tenemos insuficiencia renal, acidosis metabólica, shock, trastorno de la coagulación sanguínea, y en este caso se necesita ingresar al paciente a área de choque, estabilizar y trasladar a terapia intensiva. Es importante que revisen los diagnósticos diferenciales, puesto muchas de las enfermedades de las cuales se puede hacer diagnósticos diferenciales también están presentes en nuestro país. Influenza, dengue, fiebres hemorrágicas, malaria, pilonefritis, meningitis aséptica, intoxicaciones por sustancias químicas, y pueden revisar este cuadro comparativo de las manifestaciones clínicas más frecuentes de cada enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, básicamente estas son todas las herramientas diagnósticas con las que contamos. Podemos hacer examen microscópico, cultivo, el cual tarda mucho tiempo, se pueden hacer serologías y PCR.
En conclusión, sí, el diagnóstico clínico requiere un alto índice de sospecha y relacionar con los datos epidemiológicos que ya mencionamos, por ejemplo, haber sido a bañar, a un balneario o personas que trabajan con orina de animales. El diagnóstico de laboratorio se basa principalmente en la serología. Se puede hacer aislamiento de leptospiras y esa es la única prueba directa y definitiva de la infección. Pero veamos lo más importante, ¿qué es lo que hacemos en nuestro país? Básicamente, el Ministerio de Salud cuenta tanto con pruebas serológicas, las pruebas rápidas, ELISA, inmunoglobulina M, MAT, y también cuenta con métodos bacteriológicos y moleculares. Entonces, ¿a qué pacientes se le toma una muestra para estudiar leptospirosis? 1. Ante la sospecha clínica de la enfermedad y 2. A todo paciente febril que resida o visite zonas endémicas de leptospirosis. Sin embargo, una vez establecida una epidemia en un territorio, los exámenes para confirmar sospecha usualmente son innecesarios, puesto que ya se sabe que está el brote epidémico en esa zona y se utilizan los recursos adecuadamente. Tomando en cuenta que tenemos un paciente con fiebre, cefalea, vómitos, náuseas, con mialgias, dolor en la pantorrilla, que usualmente pastorea a sus vacas y las lleva al río. Entonces tienen dato epidemiológico y ustedes tienen una alta sospecha clínica. Lo indicado es tomar la primera muestra de sangre para serología en cuanto el paciente llegue a su consulta, preferiblemente durante la primera semana de la enfermedad en estado febril. Si esta primera prueba resulta negativa, entonces se indica tomar una segunda muestra una semana después de haber tomado la primera, y a eso se le llama sueros pareados. El algoritmo que utiliza nuestro país básicamente eso. Tomo la primera muestra, que como ustedes ven acá se puede utilizar una prueba rápida, tarda 30 segundos, son pruebas de tramizaje en casos presuntivos y es con fines de vigilancia epidemiológica. Si esa prueba está negativa y ELISA de inmunoglobulinas también está negativa, entonces, como dijimos, esperamos 7 días y tomamos la segunda muestra para hacer un suero pareado. Si vuelven a salir negativas, se descarta leptospirosis. Ahora veamos el otro caso. Si tomamos esta muestra, pero la ELISA de inmunoglobulina M, que dura 3 horas y que está disponible en todos los laboratorios de SILAIS departamentales y es considerado una prueba de tamizaje, este paciente se considera sospechoso de leptospirosis. Y ese paciente sospechoso, las muestras deben de ser enviadas al Centro Nacional de Referencia para que confirmen el diagnóstico. ¿Y cómo se confirma el diagnóstico? Con el cultivo o con la prueba MAT. La prueba MAT es la prueba de aglutinación microscópica y es considerada el estándar de oro para el diagnóstico. La otra opción es cultivo, pero los cultivos tardan demasiado tiempo y no son útiles desde un punto de vista clínico, sino más que todo desde un punto de vista epidemiológico y para serotipificar la variedad que está circulando de leptospira. Entonces, si se fijan, si MAT, ELISA y látex salieron positivas, eso me confirma el caso de leptospirosis. Pero si la prueba confirmatoria, el estándar de oro, sale negativo, entonces se considera un falso positivo. Esto toma mucho tiempo, así que desde un punto de vista clínico lo más importante es la sospecha diagnóstica y iniciar el abordaje con las pruebas rápidas disponibles, así como obviamente medidas de control y de prevención y realización del control de foco necesario. Es importante que ustedes continúen el estudio de las medidas de prevención. Hay intervención en la fuente de infección, intervención en la vía de transmisión e intervención a nivel de huésped humano. Y todo esto está relacionado con la epidemiología y la patogenia. Veamos la imagen que vimos al inicio de la clase. ¿Qué relación tienen todas estas imágenes? Pues obviamente acá vemos unas imágenes del rash maculopapular de sífilis secundaria en las palmas de
las manos producida por Treponema pallidum. ¿Y cuál es el factor de riesgo que presentaba este paciente? El hecho de que no utilizó protección con condón o tenía múltiples parejas. Luego tenemos acá una persona con ictericia conjuntival. Recordemos que una de las manifestaciones clínicas de la leptospirosis es ictericia en el 5 al 10% de los casos, lo menos frecuente, y el factor de riesgo muchas veces es haberse expuesto a una área a un agua que estuvo encharcada, una poza, río o balneario, en donde algunos animales mamíferos llegan a orinar, haber ingerido esa agua o haber caminado con los pies descalzos con abrasiones, por donde la leptospira entra a nuestro cuerpo y nos contagia de manera accidental. Y esta otra imagen es la lesión característica de la enfermedad de Lyme, una lesión cutánea única conocida como eritema migratorio, que ustedes deben de revisar en su conferencia y en su texto guía. Y obviamente acá está el factor de riesgo, que en este caso fue salir a pasear a un área de matorrales en donde fue picado por una garrapata infectada por Borrelia. Les deseo éxito en lo que resta de la asignatura. Revisen este video, revisen su conferencia, revisen su texto guía, los links de los videos adicionales que están tanto dentro de la conferencia como dentro de la plataforma, y tengan una excelente semana.